Bueno, ahora sí le damos la bienvenida, como les contaba, Desarrollo Industrial Sostenible es nuestro siguiente panel, proyectos de beneficio mutuo entre China y Colombia. Acá tenemos varias caras chinas, le quiero dar la bienvenida al señor Ding Wen, que no solamente es el presidente, es el gerente de la Asociación Empresarial Colombo-China, sino también el representante legal de Metro Línea 1, el representante de la empresa China Harbor, quienes nos están construyendo en este momento el metro de Bogotá. Le quiero dar la bienvenida también a la señora Diana Calderón, vicepresidenta de Asuntos Públicos de Sinovac. Sé que todos están familiarizados, si no la mayoría. Ahorita hacemos una encuesta como con Blue esta mañana. ¿Quiénes tienen Sinovac de vacuna contra el COVID? Bueno, aquí está la gente de Sinovac que nos van a contar un poco también qué están haciendo. Le quiero dar por parte del gobierno colombiano la bienvenida a la señora Diana Helen Navarro, directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a nuestro moderador, el señor José Francisco Mafla, socio de la firma Auriga Gurtia. Bienvenidos y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias a la Cámara por la invitación y a nuestros panelistas. Es para mí un honor acompañar, estar aquí con amigos y colegas, especialmente pues dos proyectos que quiero mucho y de los cuales me siento muy orgulloso, los que de una u otra forma pudimos colaborar. A lo largo del día hemos oído una frase, una palabra, un concepto que creo que de pronto para muchos es la primera vez, probablemente algunos ya han oído, pues es el concepto de la alianza de la franja y la ruta. Sin duda alguna es un hito fundamental y creo que sin precedentes, obviamente, en la historia de las relaciones sino-colombianas. Obviamente, tanto el embajador como miembros del gobierno y diferentes representantes han hablado, y yo voy a hablar un poco en esta introducción brevemente de ciertas cifras y ciertos referentes que son importantes en relación con el tema que nos ocupa de la infraestructura y el desarrollo sostenible. La cifra es impresionante: 679.000 millones de dólares aproximadamente ha invertido China en cuestión de 9 años, alrededor en 150 países que han de cierta manera participado, que han venido participando en esta alianza. Y un aspecto fundamental de la alianza ha sido también pues, el desarrollo industrial sostenible y la promoción de beneficios mutuos. Ahí traigo algunos ejemplos para comentarlos en relación con, mal contadas, 226 plantas de energía en 54 países entre 2013 y 2022. En 2023 el compromiso energético de China alcanzó cerca de 30.000 millones de dólares y 28% de su inversión, alrededor del 30% en energías verdes, lo cual representa aproximadamente unos 8.000 millones.
algunos de los continentes que más, o el continente de una manera que se ha visto, donde más se ha visto este cambio, ha sido África. Hay, por ejemplo, proyectos en Nigeria, donde China proporcionó créditos por $500 millones para la construcción de redes ferroviarias, mejorando la movilidad y la reducción de la huella de carbono y las emisiones. En Namibia, inversiones de alrededor de 800 millones en proyectos viales que han facilitado el acceso a las instalaciones portuarias y energéticas, eólicas, tanto solares. Y asimismo, en Asia, resalta el corredor económico de China y Pakistán, con inversión de $500 millones aproximadamente, que ha sido financiado en gran parte por el China Exim Bank. Son varios los ejemplos, podríamos seguir hablando de esto, pero pues obviamente lo que queremos es ver esto cómo nos aplica a Colombia. Y ahí nuestros panelistas los voy a llevar por especialmente 4 temas, principalmente. Primero, los factores clave que las empresas chinas consideran al invertir en Colombia. Digamos que es una realidad, y cuando tratamos de hablar, por ejemplo, de conceptos como el nearshoring, ahora como una oportunidad aún más evidente frente al resultado de las elecciones en Estados Unidos, pues Colombia compite, si se puede decir, con otros países que pueden ser receptores de ese tipo de proyectos. Y en todo caso, una revisión de una inversión pues siempre tiene unos análisis que se tienen que hacer, y queremos conocer un poco de eso, de cómo se evalúa el clima de negocios, la estabilidad política y cómo se toman las decisiones de inversión en proyectos, digamos, de este alcance. Es el primero. Segundo, la gestión de las diferencias culturales y normativas. Es evidente que no solo nos separan muchos kilómetros, pero también unas costumbres y unos valores, se puede decir, culturales diferentes, que hacen que muchas veces no sea tan fácil como uno pudiera esperar con otros países, llamémoslo, más cercanos o más afines culturalmente, pero obviamente en esa diferencia o diversidad cultural siempre hay oportunidades. Y la parte normativa, ¿no? Digamos que, y ahí pues en gran parte el rol de nosotros los asesores legales en hacer de cierta manera ese acercamiento y llevarlos por la mejor manera a navegar esas diferencias. Tercero, la integración de prácticas sostenibles en el desarrollo de proyectos industriales, completamente pues una bandera de nuestro gobierno, y creo que un lugar en el que todos coincidimos, o la mayoría de todos coincidimos como un norte. Y cuarto, la manera como encaja Colombia en la estrategia de expansión internacional de China. Entonces, sin más preámbulo y arrancando con Diana de Sinovac, pregunto en ese primer tema, ¿qué factores en su momento consideraron para decidir invertir en Colombia, y cómo evaluaron el clima de negocios y, digamos, la estabilidad o inestabilidad, se puede decir, según como uno lo vea, o la tendencia de estabilidad política del país en el proceso de toma de decisiones para iniciar el proyecto de Bogotá Bio que todos tanto queremos? Vale, muchas gracias, José. Bueno, yo creo que voy a hablar de dos tipos de factores muy importantes para la toma de la decisión por parte de la compañía de hacer la inversión para la planta de producción en Colombia. Uno es un factor técnico y el otro es un factor político. Sobre el factor técnico, bueno, Colombia es un país que se ubica en una franja tropical. Eso nos hace un país que es supremamente susceptible a la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. Y sobre todo con el cambio climático, ya que vamos a hablar de sostenibilidad, pues somos aún más susceptibles a ver en nuestro territorio la aparición de nuevas enfermedades infecciosas. Sinovac es una compañía que tiene mucho foco en el control de enfermedades, y buena parte de nuestra experiencia, digamos, más robusta tiene que ver con el control de epidemias, como lo que acabamos de vivir en el mundo con la COVID-19. Entonces, esa ubicación geográfica, digamos, nos hace susceptibles, hace que una compañía que desarrolle vacunas para controlar brotes, epidemias y pandemias, pues sea muy interesante. Segundo factor técnico, Colombia tiene uno de los programas amplios de inmunizaciones más robustos de toda la región. Si bien todavía los números no son lo suficientemente buenos, las coberturas con respecto a las metas que se traza el gobierno año a año, su plan de inmunizaciones, llegan al 90%.
Eso quiere decir que la gente acepta y valora las vacunas. Entonces, esos dos factores técnicos son muy, muy importantes. El segundo grupo de factores que tienen que ver ya con las posiciones políticas, bueno, la historia de Sinovac en el país se remonta al año 2020 con la pandemia. Cuando la compañía viene a Colombia, se da cuenta de que tiene estas particularidades, de que tiene gobiernos que son afines a la promoción de las enfermedades, y encuentra que también por la posición biogeográfica y geopolítica, pues es un país muy interesante para hacer una inversión. Entonces la compañía empieza a buscar el terreno, el personal, bueno, todos los factores para iniciar un proceso independiente de producción de vacunas. En ese momento, en el anterior gobierno de la nación, había también pues una disposición a generar un proceso de reindustrialización en el marco de producción de vacunas. Entonces eso resulta muy interesante. Con el cambio de gobierno se empieza a hacer la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y allí el componente de reindustrialización y sobre todo en el tema de medicamentos toma una fuerza muy importante. Además de eso, se alinea con que el gobierno de Bogotá tenía también una intención muy fuerte en empezar a producir sus propias vacunas y dispone unos recursos que son muy importantes para hacer un proceso competitivo para encontrar un socio estratégico. Entonces, se alinean de alguna forma dos cosas muy importantes, y es que un gobierno quiera hacer una planta de producción de vacunas. Entonces, pues deciden lanzar el proceso, Sinovac decide participar de este, y pues resultamos ganadores de ese proceso competitivo. Entonces, digamos, en el ámbito político, un gobierno local diciendo yo pongo el dinero, y en el ámbito ya nacional, un gobierno con su política más importante que marca la línea estratégica diciendo quiero reindustrializar mi país. Entonces, digamos, esos son los dos tipos de factores que hacen que la compañía tome la decisión de invertir en el país. Yo creo, sin embargo, que en el último año sí hemos notado que hace falta que el gobierno le empuje mucho más fuerte esas políticas de reindustrialización, sobre todo en el área de medicamentos. El negocio de las vacunas no sobrevive sin el apoyo del gobierno, porque quien previene las enfermedades son los gobiernos. Entonces, si el gobierno no tiene el compromiso de impulsar ese negocio a través de la compra, por ejemplo, a través de alianzas, pues es un negocio que tiene dificultades. Sin embargo, nosotros sí creemos que con la fuerza que tiene el tema de reindustrialización en el Plan Nacional de Desarrollo y en el COMPES, sí hay unas muy buenas oportunidades para impulsar el negocio, y pues que la realidad de la producción de vacunas sea algo que nos beneficie a todos. Muchas gracias, Diana, y creo que eso entonces nos da paso un poco a la palabra del gobierno. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos, y obviamente pues mucho, digamos, cómo un poco respondes a ese llamado, y de cierta manera qué ventajas desde el gobierno, qué incentivos o digamos, y sobre todo, digamos, qué líneas estamos viendo ahora desde el gobierno para ese desarrollo de la inversión extranjera, especialmente el caso obviamente de China, que nos ocupa hoy, y del desarrollo industrial, en el que China obviamente juega un rol primordial como incentivos que podamos ver y que podamos, digamos, desde el plan de desarrollo y que se esté trabajando, que de pronto algunos no conozcamos. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera referirme adicionalmente a lo que acaba de exponer Diana del Plan Nacional de Desarrollo, a la política de reindustrialización recientemente adoptada a través de un documento de política pública COMPES en noviembre del año pasado, y que tiene como propósito principal fortalecer el desarrollo de la industria a nivel nacional. Entonces yo creo que el primer mensaje que quisiera dejar sobre la mesa es la necesidad de desarrollar industria y atraer inversión justamente con ese fin, y es tomando como ejemplo la fábrica de producción de vacunas Sinovac, de qué manera podemos atraer inversión en Colombia, en donde nos ayuden al fortalecimiento y a la creación y producción de industria a nivel nacional en las distintas ramas. Lo que tiene que ver con salud, la industrialización en esa línea, en esa cartera, es una de las aristas, pero tenemos varias apuestas en el marco de la política de industrialización, tal como la transición energética justa, como la industrialización agroalimentaria y seguridad agroalimentaria. Y tenemos varias apuestas
enfocadas principalmente con el desarrollo de industria nacional. Entonces, además de los incentivos que tradicionalmente los inversionistas pueden encontrar en el portafolio de sus inversiones, como las zonas francas, como algunos mecanismos de incentivos, por ejemplo, para la industria automotriz, en materia de producción o ensamblaje de vehículos eléctricos. Entonces, todos estos mecanismos que han existido durante años atrás vienen siendo reforzados por esta política, que tiene como objetivo, como les decía, el desarrollo de la industria nacional. Yo voy a tomar muy atenta nota de los comentarios que pueda existir desde la empresa, porque además del trabajo que estamos haciendo como cartera de comercio en industria, es importante para nosotros que nos ayuden a identificar cuáles son las brechas y cuáles son esos obstáculos que se pueden encontrar en el desarrollo de estas inversiones, para nosotros hacer una revisión desde el punto de vista regulatorio, normativo, tarifario y por supuesto de acompañamiento a la inversión a través de los mecanismos de facilitación que tenemos, como la ventanilla única de inversionistas, la ventanilla única de comercio exterior, que son, digamos, herramientas que se ha diseñado desde el Ministerio de Comercio para facilitar los programas de inversión. Entonces, yo creo que el foco principal es de qué manera logramos que esa inversión que podamos atraer a nivel internacional nos dé como resultado el desarrollo de industrialización a nivel nacional, potenciando las distintas líneas de negocio que podemos hacer en los diferentes sectores, en salud, en ambiente, en agro y en servicios. Muy bien, no, pues excelente. Vemos que ya pues hay un primer, y eso digamos un poco el objetivo, ¿no? Un diálogo directo pues, digamos, bueno, con todos para empezar a lograr avances en los diferentes puntos. Y ahí digamos que un tema que me llama mucho la atención, y lo hablábamos ya antes de pasar a una pregunta para el señor Dinh Nguyen. Quería pues, hablar contigo como colombiana en una empresa china, y lo hablamos pues, en la mañana de hoy. Hablamos un poco de eso, la diversidad cultural y los retos, y eso cómo encaja también con las diferencias legales y culturales, que digamos, una es consecuencia de la otra. ¿Cómo gestionan en Sinovac, o cómo han gestionado esas diferencias culturales, y cómo has tú, digamos, del área, también pues como siendo líder en Sinovac, en temas de asuntos públicos, pero también como líder corporativa, cómo navegas, cómo navegan en el equipo esas diferencias tanto culturales, y cuando esas diferencias también se tornan en diferencias normativas o legales que pueden tener impacto en el negocio, en el proyecto? Bueno, yo creo que aquí la clave siempre es, se puede resumir en una palabra, es disposición. Yo creo que somos sustancialmente muy diferentes los colombianos de los chinos, pero yo siempre he notado, tanto en mi equipo local como en el equipo chino, una gran disposición al trabajo en equipo. De hecho, cuando estábamos en el proceso de licitación de Bogotá, fue una sincronía que yo encuentro maravillosa entre un equipo local, 7 colombianos aquí trabajando, y un equipo chino trabajando en China. Literal hacíamos 24 horas de trabajo al día. 12 hacíamos los colombianos y 12 los chinos. Mientras unos dormían, nosotros trabajábamos. Pero siempre hemos encontrado en el equipo chino una disposición a trabajar con nosotros, a entender que somos diferentes, a aceptar esas diferencias. Sí, eso es valiosísimo. Entonces yo creo que partiendo desde eso, desde entender que somos diferentes y siempre teniendo la mejor disposición para decir, bueno, en el marco de esas diferencias podemos trabajar, yo creo que el trabajo fluye y pues el equipo chino, bueno, Sinovac es un equipo donde es 50% colombianos y 50% chinos. Y afortunadamente hasta ahora no han habido diferencias, no han habido dificultades, todo lo que ha habido es un trabajo, lo que ha habido es un trabajo pues, constante. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la disposición y bueno, insisto, digamos, la cultura china también es muy abierta a trabajar con culturas diferentes, entienden que se deben adaptar. Nosotros también como locales pues aprendemos a adaptarnos a parte de la cultura china. Entonces
yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la disposición que tenemos las dos naciones a trabajar en equipo. Bueno, dándole palabra al señor Dinh Nguyen, usted como líder de una de las empresas más importantes de infraestructura digamos, y líder, por ende, de los líderes de el proyecto más importante de infraestructura de Colombia en años y uno de los más importantes de Latinoamérica en el momento. Viendo, ahora que digamos, ustedes se inició el proyecto antes del tema de la iniciativa de que Colombia manifestara su interés en vincularse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ahora con esto y con estas perspectivas, digamos, de esta alianza, ¿eso qué representa, pues, desde como conocedor, digamos, de las empresas chinas? ¿Qué va a representar frente a Colombia? ¿Va a haber más oportunidades? ¿Va a haber digamos, más integración, digamos, desde el punto de vista de proyectos, más interés? Colombia, digamos, va a pasar de pronto arriba en la lista de posibles destinos de proyectos, o va a haber de pronto una directiva, si se puede decir, que nos pueda contar desde la perspectiva empresarial china. Nos interesa mucho para saber en la práctica eso qué implica, pues, porque antes lo oímos mucho, pero pues no, varios de nosotros, o sea, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo decimos nosotros en Colombia? ¿Y eso cómo se come? Tu pregunta es un poco difícil. Era la idea. Muy buenas tardes, todos amigos, estimados invitados y todos miembros de Cámara Colombo-China y la Asociación Empresarial Colombo-China. Quiero hablar español, pero antes de nada tengo que agradecer a las intérpretes simultáneas, ¿sí? Pero no te preocupes, mi español no soporta palabras largas. ¿Ok? Vale, antes de iniciar mis discursos, quiero compartir unas historias con ustedes. Hace mucho tiempo, hace casi 22 años en China hay una ciudad, se llama Hangzhou, ¿sabes? Sí, muy famoso para su lago, se llama Lago Occidente, no estoy seguro. Hace 22 años el gobierno, los turismos, o la gente de turismo, tienen que comprar boletos o billetes para ingresar al lago Occidente. Y en 2022, hace 22 años, el gobierno cancelado la política gratis. Sí, y puede ver, después de la cancelación, el volumen de negocio para restaurante, hotel y para hacer compras, el volumen de económico crece muy rápido. Sí, es un ejemplo. Sí, es decir, tenemos una solución de promoción para mejorar el económico. Entonces, y otro ejemplo quiero compartir con ustedes, porque también el socio de compañía aérea Turquía, sí, ofrece un incentivo para todos los chinos cuando compra boleto ticket, sí, puede ofrecer para ticket económico, ofrece 2 equipajes con cada uno 22 kilos, sí. Y es muy buena política, ¿sí? Casi todos los chinos quieren comprar boleto desde compañía aérea, sí. Lo siento, mi español. Sí, también es un ejemplo. Sí, entonces, quiero compartir
continuar compartiendo mis opiniones con ustedes. Sí, para estimado presentador, para tu pregunta. En el marco de una franja y una ruta, sí, ¿cómo mejorar el negocio entre dos países? No las empresas chinas y empresas colombianas. Sí, mi opinión es dos partes. Una parte es de gobierno, otra es desde empresarios. ¿Qué tienen que hacer o cuál es su responsabilidad? Desde parte de gobierno y desde parte de empresarios. Sí, creo que el gobierno es una parte para proveer buenas políticas para promocionar, pero el gobierno no es la gente que canta en la tarima, sí. Mi opinión es el gobierno tiene que hacer mejor políticas o incentivos para todos los empresarios. ¿Cuál es su responsabilidad? Y otra pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de todas las empresarios colombianos y chinos? Sí, creo que todos empresarios, ustedes aquí, son protagonistas en la situación del barco o iniciativa de una franja y una ruta. Sí, por ejemplo, sí, ¿qué puede hacer para el gobierno? Por ejemplo, sí, mi pregunta es, o mi opinión es, en Latinoamérica, porque según la cifra de la Asociación Empresarial Colombo-China, cada mes o cada día sí, puede ver más empresarios de China quieren ingresar a Colombia para establecer o mejorar su negocio, pero en Latinoamérica, una pregunta, ¿dónde tiene que establecer su oficina? ¿En Colombia, en Panamá, en Perú, en Chile? Sí, es una pregunta. Sí, mi opinión es, si el gobierno de Colombia sí puede hacer más buenas políticas, por ejemplo, mejorar, cortar el tiempo de aprobar visa, sí. Y también para mejorar la situación de como ganar de flujo de dinero de bancos. Por ejemplo, sí, yo no espero saber los términos. Es un ejemplo. Sí, tal vez Colombia puede tomar o ocupar más porcientos de como sede regional de Latinoamérica. Es una opinión, sí. Y desde parte de todos los empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Mi opinión es, porque el gobierno no tiene cash o gobierno para sentir la situación de mercado, ¿sí? Es mi opinión. Puede entender. ¿Sí? Todos los empresarios pueden conocer y entender el mercado con su gobierno, ¿sí? Gobierno para sentir la situación de economía profundamente. Entonces, los empresarios colombianos y chinos son protagonistas. ¿Qué puede hacer o cuál es la responsabilidad? Por ejemplo,
como gerente de Asociación Empresarial Colombo-China y también como señora Ingrid, como la presidente ejecutivo de Cámara Colombo-China, y también todos los empresarios, cada uno aquí, pues nuestra responsabilidad. Tenemos que convencer al gobierno para mejorar la situación, para promocionar el mercado. Entonces, tenemos que hacer buena sugerencia o plan de todo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer como el protagonista para este propósito. Sí, es mi opinión. Entonces, hoy quiero compartir mi opinión. Okay, finalmente, una opinión. ¿Qué puede hacer baja la incentiva una franja y una ruta? Sí, es como unos pesos o contenedores, como una botella, una cesta, sí. Sí. No podemos poner acero o arena en la cesta, sí, pero podemos, y también no podemos llenar agua en la cesta, pero podemos llenar agua o líquido en la botella. Es un ejemplo o metáfora, como metáfora, sí. Entonces, según la política o iniciativa de todos, política, ¿sí? Policies, ¿sí? Sí, tenemos que elegir o seleccionar todas políticas en todos sectores sectores como infraestructura o agricultura o medicina. Sí, entonces, no voy a hablar más en la área de construcción o infraestructura, porque yo soy aquí por parte de la asociación de Cámara a la Asociación Empresarial Colombo-China, no solo por parte de Metodología 1. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Yo voy a resaltar de su intervención un par de conceptos que me parecieron muy interesantes. Primero, un poco que hay una corresponsabilidad, ¿no? Digamos que hay una responsabilidad del gobierno, del Estado, de sentar las bases de unas políticas claras, un marco jurídico adecuado. Y después una corresponsabilidad del sector privado de aprovechar, primero de muchas veces levantar la mano y decir, como acaba de hacer Diana, decir, oiga, se necesita esto está faltando, para que tiene, lo que decía el señor Dean, las antenas mejor puestas para entender qué es lo que necesita el mercado, es el empresario que lo puede hacer mucho mejor. Y le transmite esas necesidades muchas veces al gobierno para ver cómo, de una manera colaborativa, pueden hacer algunos ajustes o sentar, digamos, los ajustes normativos o regulatorios que puedan ser necesarios o de política pública para avanzar. Pero otro muy importante me pareció el de la cesta y la botella, que, digamos, yo lo interpreto de una forma en que las cosas, de cierta manera, y especialmente pasa con este tipo de instrumentos internacionales, no pasan solas. Es decir, y lo vi mucho en el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Mucha gente esperaba que apenas se firmara el TLC, pues las exportaciones de Colombia se multiplicaran, se diversificaran, y eso, primero que todo, no pasa solo y no pasa de la noche a la mañana. Hay que sentar las bases de políticas públicas y el empresariado, desde que con su antena en el mercado, ver dónde están las oportunidades y, como decimos nosotros, es maletear y hacer que los negocios pasen. No van a pasar solos. Y por eso, digamos, me parece muy interesante y me da la oportunidad un poco para Diana de hablar un poco de esas políticas, ¿no? de ver
desde la perspectiva del Ministerio, cuáles son las principales políticas o iniciativas que se están implementando y que se van a implementar en relación con lo que nos ocupa hoy en este panel, inversiones industriales, especialmente provenientes de China, con ocasión de la iniciativa de la Franja y la Ruta, del ingreso a la misma, y eso también obviamente en el marco del desarrollo sostenible del país, que a todos nos interesa. Bueno, muchas gracias. Antes de referirme a ese tema, y quisiera seguir un poco en la línea de los empresarios chinos y colombianos son protagonistas para el desarrollo de la economía de un país, de lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Y adicionalmente hay otro protagonista que es el Estado y las políticas públicas que se desarrollan en el marco del desarrollo económico. La principal visión que nosotros queremos transmitir a través de la política de reindustrialización, como les decía en la primera parte de la intervención, es de qué manera logramos que la inversión que atraemos en el país nos produzca un efecto no solo de consumo de mercado, sino efectivamente de industrialización en las distintas líneas de negocio. Es decir, de qué manera logramos que la inversión se vuelva una fábrica de producción de vacunas, una fábrica de producción de partes para ensamblar vehículos eléctricos, una fábrica de producción agroindustrial, una fábrica de astilleros, y de qué manera logramos que esa atracción de las inversiones corresponda a una transferencia de conocimiento y un desarrollo de las capacidades que en última se traduzca en generación de empleo, en generación de mejores condiciones para la sociedad y especialmente para los territorios donde se desarrollan e impulsan. Entonces, quisiera dejar en el aire de esta conversación que ese protagonismo tripartito entre los empresarios colombianos, chinos y digamos de cualquier otro país, porque pues ustedes saben que la conversación en el nivel de Estado es cómo vamos a buscar a lograr esa inversión extranjera, efectivamente se traduzca en mejores condiciones de industria en el país, ¿cierto? Esa es la visión de la política de reindustrialización plasmada desde el Plan Nacional de Desarrollo y del Gobierno Nacional, y que fue visionada como política pública para no solamente estar durante este gobierno, sino que tiene una visión de desarrollo de industria para los próximos 10 años como lo tiene normalmente una política pública. Ya centrándome un poco en el objetivo de esa política de reindustrialización, uno de los elementos más importantes es de qué manera logramos una transición de una economía extractivista a una economía basada en conocimiento, productiva, sostenible e incluyente. Ese es, digamos, el objetivo principal de la política de reindustrialización y que tiene varios elementos a considerar. Uno es el tema de sostenibilidad, ¿cómo lo vamos a abordar? Tenemos una matriz minero-energética que está tratando de conducirse en términos de discusión internacional y acercarse a cómo vamos a producir y cómo vamos a tener ese giro en el desarrollo industrial en unos términos sostenibles desde el punto de vista ambiental importantes y aceptables en los mercados internacionales. Y cómo adicionalmente vamos a lograr incluir no solamente a los empresarios tradicionales, sino también a todas esas, digamos, pequeñas y medianas empresas que vienen desarrollándose a nivel nacional en el territorio. Entonces, ese es otro de los objetivos que tiene de manera importante la política de reindustrialización. Hay un aspecto a considerar en el marco de esa inclusión y es cómo logramos fortalecer la integración regional de zonas como la parte del Pacífico, que tiene un puerto de importación y exportación muy importante, y logramos potenciar esos aspectos territoriales que no han tenido el desarrollo económico que uno esperaría de una zona que está cerca a un puerto. ¿Cómo aprovechamos territorialmente ese espacio y ganamos desde el punto de vista de desarrollo industrial y de desarrollo social y ambiental en esa zona?
Entonces yo creo que estas alianzas que tenemos, como la que nos convoca hoy en este espacio, Colombo-China, es una alianza estratégica muy importante que nos permite evaluar desde lo público y lo privado cómo logramos la articulación de estos territorios que potencialmente pueden hacernos desarrollar industria en el país con atracción de inversión extranjera. Entonces, ese es otro de los aspectos a considerar dentro de la política de industrialización. Y digamos que las distintas carteras y apuestas que vienen trabajando o vienen trabajándose en el marco de la política están relacionadas y orientadas a la atracción de la inversión extranjera, como son la cartera de defensa, la cartera de salud, en donde tomo nota de los comentarios relacionados que hace Diana sobre, oiga, mire las dificultades, tuvimos un primer impulso, pero no sabemos qué pasó y necesitamos desarrollar un mercado interno. Nosotros lo tenemos en el radar como cartera de comercio e industria y sabemos que esto es un impulso que hay que darlo en todas las carteras, porque pues si bien nosotros participamos en el liderazgo de la política, lo cierto es que el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, cada cartera es responsable de la implementación de los mecanismos de esta política. Pero esto claramente hay que impulsarlo en dos sentidos. Uno, cómo desarrollo industria para satisfacer mercado nacional y además cómo nos estamos visionando para que en un futuro logremos internacionalizar esa producción que podemos hacer aquí a nivel nacional en alianza con inversionistas extranjeros. Y para ese tema me parece clave la mención que hacen sobre cómo hacemos para racionalizar los trámites, cómo hacemos para simplificar todos esos trámites que de alguna manera obstaculizan el desarrollo de los inversionistas internacionales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene haciendo un trabajo importante con entidades como INVIMA para empezar la racionalización de todos los permisos sanitarios necesarios para poder desarrollar cualquier tipo de productos o de industrias relacionadas en ese campo, porque sabemos que cualquier tramitología excesiva va a tener un impacto negativo en cualquier forma de producción y en cualquier oportunidad de inversión que pueda existir en el país. Entonces, ese es un trabajo que se viene haciendo y una revisión de los trámites. Si bien la mención que se hace de, oiga, ¿cómo hacemos para cortar los tiempos en el visado? No es de competencia nuestra exclusiva, sí sabemos que debemos impulsar con las carteras competentes cómo empezamos a mover la racionalización de esos trámites, a reducir esos tiempos, a utilizar esos mecanismos como, bueno, ¿por qué no dejar gratuito la entrada o el uso del transporte público para lograr mayor inversión? Digamos que son mecanismos que están en el escenario de la evaluación por parte del gobierno nacional para ver de qué manera mejoramos esas potencialidades y esas ofertas de inversión, pero siempre conducidas al fin último que desde el inicio les he comentado, y es de qué manera vamos a desarrollar efectivamente industria al interior del gobierno nacional. Cuando uno revisa las cifras sobre el movimiento de los sectores en los últimos 20 años, puede notar fácilmente cómo el sector de industria y cómo el sector de producción agro han tenido un decrecimiento importante. Y el sector que ha tenido un crecimiento significativo es el sector de servicios. Entonces, dado que tenemos un cuadro en el Plan Nacional de Desarrollo y una política de reindustrialización, nuestro objetivo es lograr efectivamente hacer industria en el territorio nacional. Muchas gracias, está funcionando. Sí, el tema de los trámites, yo lo asimilo como un arbusto, es decir, siempre hay que podarlo sin parar, es decir, porque no es un tema que uno para y bueno, en 4 o 5 años volvemos a mirar, verdaderamente a nivel, además el tema tiene una complejidad nacional y regional, digámoslo así, descentralizada. Hay sitios entre los abogados, tenemos un chiste que es, no, aquí la ley 80 no pegó, pasa, es la ley de contratación. A veces pasan ese tipo de cosas, aun cuando estamos en Colombia, es un país unitario, no es lo contrario que sería un país federal, y que debería ser la aplicación de normas igual en todo el país, al menos
en lo que es los aspectos nacionales, pues pasa mucho que en algunos lados se exige algunas cosas que no, y pasa mucho, por ejemplo, en la DIAN, que están las seccionales en los que ciertas interpretaciones. Trabajé en la DIAN varios años y las seccionales a veces tienen una interpretación diferente, pero bueno, es algo en lo que se está trabajando y aplaudo esa iniciativa porque es algo en lo que nunca se puede parar, porque una vez se para, el arbusto se nos crece y bloquea la inversión. Y hablamos un poco, Diana, de los temas de sostenibilidad en los proyectos industriales. Obviamente Bogotá Bio pues es un proyecto, pero desde Bogotá Bio y en general tú que a veces hablas pues con otros colegas, ¿cómo están avisorando, digamos, la sostenibilidad en los aspectos industriales? ¿Qué iniciativas puedes tú compartirnos de qué se puede hacer para hacer que uno pueda decir, mirar los ojos a la gente y decirle, mi desarrollo industrial es sostenible por tal y tal razones, o qué estamos haciendo ahí? Yo voy a voltear un poco la pregunta de manera muy conveniente, pero voy a intentar antes dar respuesta a eso. Yo creo que en temas de sostenibilidad ya hay muchas políticas en el país, en el mundo, ¿sí? Entonces, yo podría responder muy rápidamente y decir, bueno, pues esperamos que la construcción de esta planta de producción parta desde la sostenibilidad, ¿sí? Que intentemos buscar todas las certificaciones, uso mínimo de agua. Bueno, la industria de vacunas y de medicamentos no es una industria de muy alto impacto, pero tiene su impacto, entonces intentar construir desde allí. A mí me enorgullece mucho decir que en China un complejo de investigación que estamos desarrollando, que se llama el Árbol de la Vida, es construido en su gran mayoría con materiales reciclados de otras obras de construcción. Eso es precioso, ojalá en Colombia pueda pasar. Pero entonces, diciendo esto, que sí, que la idea de Sinovac y del gobierno de Bogotá es que la planta se construya desde esas políticas de sostenibilidad. Yo sí quiero girar algo que me parece muy importante, y es enmarcarnos en los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un montón la industria de vacunas le pega un montón de esos objetivos de desarrollo sostenible. El de salud, el de empleo, el de equidad, el de industria, innovación, pero yo quiero ir a ese de alianzas. ¿Por qué? Porque me parece que, y voy a darle un poco de bombo a nuestra compañía aquí en Colombia, que es Bogotá Bio, y que tenemos aquí en el escenario a Sue Son Son, que es el director de operaciones y que le ha puesto mucha fuerza a que la compañía vaya avanzando. Porque sí me parece que esa compañía, que se llama Bogotá Bio y que le pertenece en su gran mayoría a los colombianos, puede ayudarnos desde ese objetivo de desarrollo sostenible número 17 a cumplir los otros, ¿sí? Si logramos que esa alianza que ya una empresa privada hizo con el gobierno de Bogotá, y si logramos que el gobierno de la nación también entre a ser parte de la compañía, vamos a contar con unas herramientas. A ver, las vacunas previenen enfermedades. Entonces ayudan en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo en el del fin de la pobreza. Una persona que no se enferma reduce costos al sistema y es una persona que puede salir a trabajar, ¿sí? En el objetivo de desarrollo sostenible número 3, las vacunas previenen enfermedades. Bogotá Bio esperamos que también en el futuro produzca anticuerpos monoclonales que curan enfermedades, ¿sí? Entonces, si esa alianza que ya le pertenece en su gran mayoría a los colombianos, logramos que sea exitosa, pues vamos a tener un montón de herramientas que nos va a permitir abordar de manera transversal al menos 8 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quería aprovechar, dar un poco la vuelta a la pregunta, José, porque yo creo que las cosas de sostenibilidad, eso ya está como bien escrito, ¿no? Entonces uno empieza a construir, entonces voy a hacer certificación LEED, y voy a recoger agua de lluvia para luego tratarla de usar. Sí, exacto. Pero sí quería enfocarla más desde los objetivos de desarrollo sostenible y como una iniciativa en la que la empresa privada accede a hacer transferencia de su conocimiento al gobierno. Cómo eso impacta de manera transversal en esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo aquí diría además que algo muy importante en Colombia no pasa mucho, y yo creo que la política de reindustrialización lo quiere hacer, pero pues vuelvo, insisto, le hace falta un poquito la regulación y demás, es que pedir que cuando una empresa venga a hacer inversión al país haya una transferencia de conocimiento real, ¿sí? Yo hace poco con los otros miembros de Junta Directiva fuimos a visitar la construcción del metro. Me pareció una cosa inimaginable que exista una línea de producción de metros
sea, yo me imaginaba que iban y ponían el cemento allá en el pilar, pero no, producen los pilares allá en una planta de producción y luego los transportan. Eso es una cosa inimaginable. Imagínense en Colombia nosotros apropiando ese conocimiento y mejorándolo. Acá tenemos investigadores de talla mundial con quienes avanzar en ese conocimiento. Entonces sí, yo sí creo que ese tema de transferencia de tecnología tiene que ser súper clave y bueno, no muchas empresas acceden, pero nosotros, Sinovac, somos el ejemplo perfecto de que sí hay empresas dispuestas a hacer la transferencia de tecnología a los gobiernos, a los estados. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta. Sí, otra vez. Última pregunta. Última pregunta. ¿Cuáles, digamos, en este tema de desarrollo sostenible y en Colombia, desarrollo industrial, cuáles son sus recomendaciones o su visión, recomendaciones para inversionistas chinos en Colombia? ¿Cómo logra compaginar el desarrollo industrial con la sostenibilidad desde la perspectiva china? Sí, quiero contestar tu pregunta rápidamente. Sí, primero, todos empresarios o empresas chinas, también empresas colombianas, sí, como empresa, su responsabilidad es para obtener ganancia. Sí, entonces, una empresa, no importa empresa colombiana o empresa china, si ingresa a un mercado, sí, tal vez en Colombia, tal vez en China, sí, tiene que sobrevivir. Es primero es objetivo primero, si tiene que sobrevivir. Entonces, no te preocupes porque el tiempo puede comprobar o desarrollar o comprobar la respuesta. Sí, después de, entonces, el gobierno y todas y también los ciudadanos en Colombia o en China no se preocupe porque cuánto tiempo pasa, sí, unas buenas empresas pueden sobrevivir en Colombia y lo mismo en China con las acciones. Entonces, es un negocio, sí. Sí, creo que en el futuro unas empresas chinas no pueden existir en Colombia, y unas pueden desarrollar con buena futura y es mi opinión. El mercado es un único juez. El único juez. Entonces, no te preocupes. El tiempo puede justificar. Gracias. Muchas gracias. Interesante su visión sobre la importancia del mercado en este tipo de proyectos. Bueno, última pregunta, Diana, un poco viendo todo lo que hemos hablado y comentado ahora y a lo largo del día, y especialmente referente al memorando de entendimiento firmado entre Colombia y China, ¿cuál es la visión del Ministerio, del Gobierno sobre las implicaciones de este acuerdo en el tejido industrial y cómo se planea avanzar en la implementación del mismo, especialmente pues dado el tema, enfatizando pues en lo que acabamos de hablar de desarrollo sostenible, innovación y la clave de la transferencia del conocimiento? Bueno, ha habido una serie de avances en la conversación entre Colombia y China. De hecho, el ministro y el viceministro de Desarrollo Empresarial estuvieron conversando con el gobierno chino y algunas empresas hace 2 semanas, si no estoy mal. Y el objetivo es apuntarle a esa conversación en términos de atracción de inversión y transferencia de conocimiento para desarrollo de capacidades internas y locales. Entonces, este panel es muy útil
porque me llevo la información de la disponibilidad del equipo de Diana y me parece que podría ser un buen piloto en ese acercamiento y en esa transferencia de conocimiento. La política de reindustrialización creó un sistema nacional de competitividad e innovación que está conformado por una serie de comités técnicos y unas comisiones regionales. Estos espacios son espacios de conversación de actores públicos, privados y académicos. Entonces yo creo que podemos hacer una conexión entre ese trabajo y esa disposición que tiene tu equipo, Diana, y este sistema para lograr tener ese acercamiento y empezar a concretar esos proyectos en esas dos líneas. Industrialización a nivel nacional y de qué manera en ese proceso logramos una transferencia de conocimiento y desarrollo de capacidades e innovación en el territorio nacional. Básicamente yo creo que por ahí podemos arrancar a tener, digamos, elementos concretos de la materialización de esos insumos, además de lo que ya pues, hemos conversado durante este panel. No, aplaudo esa iniciativa y creo que es un gran logro de nuestro panel y del diálogo en general. Empezar pues, con hechos concretos y con un proyecto concreto. Creo que muchas veces, y se hace muchas veces la crítica constructiva desde el sector privado de que a veces, digamos, las políticas públicas en el vacío pues se quedan con mucha iniciativa y poca acabativa. Pero digamos que ese ofrecimiento y esta aceptación que fue de la cual fueron testigos ustedes, no estaba preparado, pero estas son las cosas que pasan en el diálogo. Me parece un excelente logro y pues lo aplaudo y por favor pues un aplauso para mis panelistas y para todos ustedes. Muchas gracias.